En rincones ocultos del mundo, los gobiernos advierten objetos voladores no identificados. ¿Pero son de origen extraterrestre? Este es en realidad un objeto volador no identificado. ¿Los diseños radicales de naves clasificadas son responsables de la supuesta aparición de ovnis? Podría ser la noticia más grande en la historia. ¿Posee el gobierno americano 9 naves extraterrestres? Potencialmente, una persona que ve una de estas naves podría pensar que no es una aeronave, sino una nave espacial. ¿Vuela para descubrir los secretos de un viaje interestelar? Es un ruido profundo, rasgante, con pulsaciones irregulares, como si alguien abriese el cielo con una cremallera. ¿Pero cuál es la verdad? Las cámaras de Discovery le mostrarán una base que no existe oficialmente. A todos nos gusta una base que no existe. Naves que no existen. Solo podemos decir que rompía la barrera del sonido. Y un hombre que dice que trabaja para el gobierno en una tarea que involucra 9 platos voladores o discos voladores, todos juntos. junto a nosotros, ingresen a la zona profunda y negra de un mundo fantástico. Las aeronaves con frecuencia se confunden con ovnis. Lo he visto antes. Hay entusiastas de los ovnis y observadores asiduos en el mismo lugar. Y cuando ven la luz, alguien que conoce cómo es una aeronave automáticamente dice, mira, es un bombardero B-1. Pero alguien que es entusiasta de los ovnis y quiere ver un ovni, esa luz se convierte inmediatamente en la nave madre. En 1992, Steve Douglas filmaba ejercicios militares aéreos en Roswell, Nuevo México. En la oscuridad, su cámara capturó durante unos segundos la sombra de una extraña nave triangular. Llevó la filmación a un experto. Probablemente sea una imagen tentativa, proverbial, porque es algo que creemos que es una aeronave poco común, una que el gobierno no admite que tenga, con que sería emocionante poder tener una fotografía clara y buena de la misma, simplemente porque es interesante. Es emocionante descubrir algo desconocido. Esta es una aeronave negra contra un cielo negro. Y hay mucho ruido en el medio, con que todas las veces que observamos la imagen es como ver el mismo color que en el fondo. Por más que lo intente, Warren no puede mostrarnos lo que la cámara no pudo registrar. Esta es una imagen procesada, que logré utilizando un procesador de imágenes. Pero aún sigue habiendo mucho ruido y es difícil ver algo. Aunque sería muy fácil usar una computadora para ayudar a limpiar la imagen, ir más allá y observarla electrónicamente para luego decir, wow, esto es el cielo y aquello es el ruido, y aquí están los extremos del objeto y los quitaré. Suavizaré los bordes. El problema con ello es que si voy a tener expectativas respecto de lo que veré, entonces usaré esas expectativas en el trabajo que estoy haciendo y terminaré viendo exactamente lo que estaba buscando. Puedo hacer cualquier cosa que desee ver, un plato volador o lo que quieras. Obviamente está volando. Obviamente es desconocido, con que definitivamente es un ovni. Lo que no quiere decir que sea una nave de otro planeta, o un viajero en el tiempo, o un llenar los espacios en blanco. Tenemos fuertes sospechas de que en realidad sea una aeronave de reconocimiento altamente secreta que tiene el gobierno y que lleva un operador en su interior, pero por razones de seguridad no admiten que les pertenece o que la estaban operando. En realidad es un objeto volador no identificado. Esto es lo que Steve Douglas filmó. El Mentor Negro TR-3. Oficialmente no existe. ¿Es el Mentor Negro un ovni? En los últimos 5 años, la descripción de los ovnis ha cambiado. Los informes de una nave triangular son tan comunes como las formas tradicionales de un platillo volador. El año pasado, una aerolínea británica en viaje desde Milán aterrizaba en Manchester, Inglaterra. De pronto, una nave triangular pasó rozando la aeronave a metros de su nariz. Ni el avión ni el radar de tierra pudieron detectar a la nave de alta velocidad.
Fue un clásico encuentro cercano. ¿Pero con qué? Los titulares de los periódicos decían que una nave espacial había rozado una aeronave británica. Pero lo que no informaron fue lo que una revista especializada en aviación ya sabía. A menos de 24 kilómetros de distancia, una compañía británica estaba construyendo un prototipo ultra confidencial de una aeronave secreta. Tenía una extraña forma triangular. Es un objeto volador no identificado, un ovni. Con frecuencia se informa de aeronaves extrañas en la prensa. Algunas se convierten en famosas, otras jamás fueron más allá de un prototipo. Son ovnis. No existen oficialmente y vuelan desde una base que no existe oficialmente. El hogar de la aeronave negra norteamericana está escondido en el centro de pruebas nucleares en Nevada. Durante décadas, las cabezas nucleares se probaron aquí. No es un lugar seguro para que se aventuren los imprudentes. Las Vegas está muy cerca, pero los turistas no tienen noción del mundo negro escondido sobre el horizonte. El área 51 del lugar de pruebas es Groom Lake. Para las naves es un mundo fantástico. Groom Lake no aparece en ninguna de las instalaciones militares. Aún así, tiene la pista de aterrizaje y el hangar más grandes del mundo. Lo que hay allí es ultra secreto. Este mundo encantado no existe oficialmente. Sin embargo, atrajo tanto la atención del público que ahora hay mapas disponibles que indican el lugar de la base. Entrar aquí significa arriesgarse a ir a prisión sin juicio previo. El uso de fuerza letal está autorizado. Desde Groom Lake se operaron en forma completamente secreta los aviones espías de la Guerra Fría. El U-2, avión espía de la CIA, fue el primero en despegar desde aquí. Más tarde, la familia de aeronaves incluye al ave negra SR-71, que vivió de incógnito durante más de 10 años. El ave negra voló más rápido y más alto que cualquier otra nave. Al igual que el U-2, fue invulnerable hasta que la tecnología de sus misiles lo convirtió en obsoleto. Desconocido para el público en general, el caza secreto se probó aquí. Las aeronaves secretas fueron confundidas con ovnis durante medio siglo. A mediados y fines de los 40, fue un periodo de fantástico desarrollo en la aviación. Hoy no lo podemos apreciar, pero hubo aviones sin propulsores, similar a un auto sin motor. Había aviones sin colas, había aviones con forma de disco, había aviones con alas extendidas. Potencialmente, una persona que veía una de estas naves podía pensar que no era una aeronave, sino una nave espacial. Una persona que no sabía sobre su existencia habría pensado que eran algo ajeno a la Tierra y habría supuesto que en realidad eran platillos voladores. La primera visión de platillos voladores en el mundo fue en realidad de alas voladoras. El piloto Kenneth Arnold vio una nave Delta, no discos voladores. Luego de haberla visto y aterrizado, Kenneth Arnold conversó con varios pilotos y la idea generalizada fue que habían visto un tipo de arma secreta de los Estados Unidos, un misil guiado o una nave fabricada por los soviéticos. Más tarde surgió la idea de que no eran vehículos terrenales, sino vehículos extraterrestres, basados en su desplazamiento y maniobrabilidad que no tenían comparación oficialmente con ningún material terrestre o que no podía ser superado por ningún cuerpo humano. El gobierno de los Estados Unidos intentó construir un platillo volador. El Avrocar fue probablemente el cortador de césped más conocido jamás fabricado. El piloto debía usar una máscara de oxígeno para evitar ahogarse con los restos de césped. Esencialmente era un helicóptero.
Fue solo el prototipo tecnológico de toda una familia de aeronaves muy famosa. Aún en la actualidad existe una aeronave famosa que puede engañar a los desprevenidos. El bombardero secreto Northrop B-2. Observarlo implica todo un proceso educativo. Sería comprensible ver esta aeronave poco común y confundirla con un plato volador. De seguir siendo secreta, ¿qué habrían pensado? ¿Aeronave de fabricación humana u ovni? Esta es la fábrica Lockheed Skunk, en California. Aquí se fabricaron generaciones de aeronaves negras. En los últimos años, su zona de aparcamiento se ha mantenido llena. Aunque oficialmente no hay proyectos de grandes trabajos, demasiado insignificantes para explicar toda esta actividad. La producción del avión espía Blackbird, Ave Negra, ha terminado hace tiempo. Su último contrato fue para el Stealth Fighter, un caza secreto que está a punto de terminar. No se puede explicar el trabajo que se realiza a puertas cerradas. ¿Se está fabricando un nuevo ovni negro con forma triangular? Expertos en aviación sospechan que la respuesta yace en un documento de 1985 perteneciente al Pentágono. Una nave misteriosa llamada en código Proyecto Aurora fue incluida accidentalmente junto a otros presupuestos para aviones espías U-2 y Blackbird. Desde entonces no hubo mención alguna del mismo. Oficialmente no existe. Lo primero que escuché sobre la Aurora fue que los controladores de tráfico en la costa occidental estaban informados de que podían detectar objetivos de alta velocidad en las pantallas del radar y que se trataba de un programa clasificado, que no tuviesen miedo y no lo informaran a nadie más. La información siguiente, y la que en realidad hizo que comenzara a investigar la historia de la Aurora, fue una secuencia de sonidos profundos sobre California. El jueves 18 de junio de 1992 a las 7 de la mañana y durante otros 6 jueves del año anterior a la misma hora, un temblor menor había hecho mover las tazas de café en Los Ángeles. Estimulado por las llamadas telefónicas de residentes preocupados, Jim Murray, del Instituto de Investigaciones Geológicas de los Estados Unidos, se propuso descubrir cuál era la causa de estos temblores. Tiene a su disposición una red de estaciones de registros sísmicos. Rápidamente descubrió que se trataba del doble rugido de una aeronave supersónica. Murray comparó las señales del sonido de la aeronave con las señales producidas por el aterrizaje del transbordador espacial en las afueras de Los Ángeles y por las del Blackbird SR-71 en el vuelo transcontinental que quebró récords de velocidad en 1991. Era completamente diferente. El tamaño y la longitud de onda eran únicos. En realidad recibimos varias señales sonoras al sur de California. Una de las razones es la estación de aterrizaje del Shuttle espacial en la base de la Fuerza Aérea Edwards, que está muy cerca, aquí en el desierto. Es posible deducir la dirección, velocidad y peso del objeto que produce ese sonido si se cuenta con un buen instrumental de registro, con que los misteriosos temblores sónicos fueron relacionados con algo que volaba fuera de las costas. Debido a que no tenemos estaciones allí, no tenemos muchos datos y no se puede estimar con precisión la velocidad de aquel objeto volador en particular. Todo lo que podemos decir es que quebraba la barrera del sonido. También podía ser un meteorito. Hay casos de meteoritos que producen sonidos similares. No era probable que un meteorito pasara regularmente cada jueves por la mañana. La explicación oficial, los aviones caza de la Marina norteamericana. Convenció solo a unos pocos. El descubrimiento importante tuvo lugar cuando Bill Sweetman recibió el dibujo de un testigo de lo que podía ser Aurora. He escrito un par de historias sobre el Aurora, sugiriendo que se estaba acumulando evidencia de que había algo allí afuera, y recibí un bosquejo por correo y una nota de un hombre llamado Chris Gibson. Chris Gibson fue miembro del Cuerpo de Observadores de la Fuerza Real Británica. Fue parte del equipo de reconocimiento internacional, uno de los mejores observadores de aeronaves militares en el mundo. Un día, en 1989, mientras trabajaba en una plataforma petrolera en el Mar del Norte, Chris recibió el llamado de un colega. Había una información de 4 aeronaves.
La líder era una Stratotanker KC-135 y a babor había dos bombarderos caza F-111. Detrás de la cola del Stratotanker KC-135 se encontraba una aeronave negra triangular sin alas ni cola, un triángulo perfecto y nada parecido a lo que había observado con anterioridad. Era un diseño inusual y estoy entrenado para reconocimiento instantáneo por el Cuerpo de Observadores británico. Y si yo no lo conocía, era porque no estaba en ningún libro. Bien, alguien sugirió que era otro F-111. Un F-111 con sus alas extendidas completamente hacia atrás, lo que podía darle esa forma posiblemente triangular, pero siempre se podrá ver una especie de cola y nariz en un F-111. Jamás había visto algo así, pero me temo que jamás podré mantener esa teoría. Esta forma y la vibración sónica le dijeron mucho a Bill Sweetman. Si estás observando una aeronave diseñada para volar a velocidades supersónicas, es decir, 5 o 6 veces la velocidad del sonido o más, hay varias cosas que son absolutamente esenciales. Una es que se necesita que las alas se desplacen completamente hacia atrás. De lo contrario, la nave tendrá graves problemas con la tracción y el calentamiento aerodinámico. Al diseñar esta forma tan delgada, se necesitará tener mucho espacio para el combustible, para la propulsión y para la tripulación. Y la mejor forma de proveerlo es fusionando las alas con el cuerpo. Se logra una forma triangular muy característica que a simple vista es idéntica a la que vio Chris. La evidencia fotográfica llegó desde Amarillo, Texas, hogar de una sofisticada estación de detección de señales militares. Lo antes posible, estrella negra afuera. Atentos a la pista de aterrizaje, están advertidos. Creo que fue el 23 de marzo de 1992. Me encontraba aquí en mi oficina cuando la casa tembló por lo que parecía un sonido ultrasónico. Escuché muchos sonidos ultrasónicos con anterioridad, con que sabía cómo eran. Pero este parecía continuar, no se producía y alejaba en forma inmediata. Era un temblor bastante prolongado. Se lo podía sentir en el pecho y las ventanas vibraban. Allí fue cuando vi que esta aeronave que volaba a gran velocidad pasaba sobre la casa. La velocidad era impresionante. Sabía que era algo diferente, en especial por la forma de la estela. Los aros sobre la estela no estaban producidos por ninguna aeronave convencional. El ruido de su motor también es único. Es profundo, rasgante, con pulsaciones regulares, como si alguien abriese el cielo con una cremallera. Se lo siente más en el pecho que lo que se puede oír. No es el sonido de un jet, no es el sonido de un cohete. Es un sonido único y sorprendente. Los informes de aros sobre una estela se recibieron de todo el mundo. Jamás se habían visto estas imágenes capturadas por un camarógrafo aficionado desde un avión de pasajeros. Es muy difícil esconder una aeronave como Aurora. Steve encendió sus radios. En una frecuencia militar reservada para satélites espías, escuchó el llamado Dark Star, estrella oscura. Formación Dark Star, Sierra, fuera. Formación Dark Star, Sierra, fuera. Formación Dark Star, Sierra. Están enterados, Dark Star, Sierra, fuera. Jamás había escuchado el nombre Dark Star y mantengo una lista de miles de llamados codificados. La estela y el sonido de los motores son característicos de un motor pulso reactor, el tipo de motor necesario para volar a velocidades hipersónicas. Con una velocidad crucero de 8.400 kilómetros por hora, Mach 8, operando en órbita cercana a una altitud entre 80 y 120 kilómetros, Aurora podía llegar a cualquier parte del mundo en 3 horas. No todos los expertos creen en la existencia de Aurora.
El nombre Aurora apareció por primera vez como parte del documento de un presupuesto no clasificado. La gente supuso que se refería al programa de una aeronave hipersónica. Ben Rich, ex jefe de fabricaciones Skunk, reveló más tarde que en realidad se trataba de una financiación para el desarrollo de un bombardero B-2, que no tenía nada que ver con un aeroplano hipersónico, y que simplemente una aeronave de ese tipo no existe. El proyecto Aurora no terminó. Continúa bajo investigación constante que aún no está cerrada. Personalmente creo que hay evidencia contundente de que allí afuera existe un programa de alta velocidad. Al igual que los proyectos anteriores, se niega la existencia de la Aurora. Sin embargo, cualquiera puede volar junto a él en un juego de computadora. La principal base de pruebas de la Aurora sería el Mundo Fantástico en Groom Lake, Área 51, en el campo de pruebas nucleares en Nevada. Pero se dice que hay algo escondido, aún mucho más profundo en este mundo negro del Área 51. Una nave espacial extraterrestre capturada. El mundo fantástico se ha convertido en el foco de quienes dicen que hay una conspiración gubernamental para encubrir un contacto alienígena. Podría ser la noticia más grande de la historia. Desde la cima de una montaña distante, un hombre mantiene una vigilancia constante sobre el mundo fantástico. Estoy aquí arriba, en el pico Tikabú, 40 kilómetros al este de la base. Es un pico de 2.800 metros de altura. Es el último puesto de vigilancia pública sobre esta fábrica del gobierno. Vengo aquí porque creo que se debe hacer algo. Alguien debe observar lo que está ocurriendo allí abajo. Hay toda una aventura en ello. A todos les gusta observar una base que no existe, y yo no soy una excepción. Es como si hubieran puesto la base allí para que yo pueda irrumpir en ella. Quiero saber qué está ocurriendo, pero más importante aún, me gusta poder descifrar un misterio. Es como un misterio de Sherlock Holmes. ¿Qué está ocurriendo allí abajo? Se tiene todo tipo de pistas, pero ¿cómo armar el rompecabezas? La base en sí misma está allí. Es como cualquier otra base de la Fuerza Aérea. La veo como una de las imágenes del test de manchas Rorschach. La gente viene y observa este estímulo ambiguo e imaginan lo que quieran con ese estímulo. Algunas personas imaginan conspiraciones. Dicen que se está gestando un gobierno mundial único. Otros creen que todos los niños perdidos del mundo han sido traídos a este lugar. Otros ven solamente programas negros. Otros ven espíritus. Creen que allí hay extraterrestres comunicándose de alguna forma u otra con el gobierno y que se les puede enviar amor y atraerlos hacia nosotros. Las historias son tan variadas como las personas que llegan a este lugar. Estas creencias se basan en las declaraciones de un único hombre. Había 9 platos o discos voladores todos juntos. Rachel, Nevada. Población 101 personas y disminuyendo. Sus habitantes han visto muchas cosas extrañas volando sobre las montañas que rodean a el mundo fantástico. Creo que aquí hay naves con forma de platillos. Sí, creo que fue un platillo. He visto cosas extrañas aquí. Era una serie de luces danzando. Se acercaban y desaparecían de pronto. OVNIs podrían estar visitando la Tierra. Seres extraterrestres tuvieron que haber visitado la Tierra. Podrían ser seres de otro sistema planetario girando alrededor de otra estrella. Era algo extraterrestre. Creo que es posible. Sus bases podrían estar en regiones bajo tierra. Hay demasiada tecnología que no se puede explicar.
Quizás tratemos con un fenómeno interdimensional. Creo que el gobierno sabe. No creo que estemos solos en el universo. Más allá de Groom Lake se encuentra Papoose Lake, área S4, hogar de una supuesta base de platillos voladores. Bob Lazar, fabricante de autos jet, ex empleado del Laboratorio Nacional de Los Álamos, lugar de origen de la bomba atómica y contratado supuestamente como ingeniero en un proyecto ultra secreto. Tenía la impresión de que estaba trabajando en un sistema de propulsión de avanzada que se desarrollaba justo en mi área y estaba emocionado por ello y me hicieron creer que iba a ser una especie de sistema de propulsión de campo que de hecho lo era, pero no tenía idea del alcance de lo que estaban hablando. Lazar dice que lo hicieron volar desde Las Vegas hasta Groom Lake. Lo pusieron en un autobús y lo llevaron hasta el área S4, Papoose Lake. Cuando llegamos, la puerta del hangar estaba abierta y allí había un plato volador. Bajé del autobús y me llevaron intencionalmente hacia él y me dijeron que mantuviese la mirada hacia adelante y que caminara. Fue como una especie de tortura mental porque algo fantásticamente interesante estaba ocurriendo, pero yo tenía la impresión de que era algo que nosotros habíamos desarrollado. Recuerdo haberme reído ya que ello explicaba todas las visiones ridículas de ovnis. Probamos estas cosas todo el tiempo y todos creyeron que eran platillos voladores. Y pensé, esto es grandioso. De hecho, hasta le habían adherido una pequeña bandera norteamericana sobre un costado. Muy pronto, Bob descubrió que era de origen extraterrestre. Un poco más tarde me acompañaron hasta su interior y fue extremadamente obvio que era algo que nosotros no habíamos hecho, porque después de ver lo pequeño que era su interior, era obvio que no había sido hecho para transportar a un ser humano. Y básicamente dijeron que estábamos estudiando su ingeniería porque queríamos saber cómo había sido fabricada y ello es un indicio de que no había sido hecha aquí. El disco mismo tenía 3 niveles, el nivel superior, al que jamás debía subir, el nivel medio donde se trabajaba y el inferior con amplificadores de gravedad y desde donde se podía tener acceso a la base de la nave. Estar allí inspiraba temor. No había paneles de control ni interruptores, lo único que sobresalía eran 3 sillas, el reactor mismo y los amplificadores de gravedad y por debajo de ellos había otros componentes del sistema de propulsión, pero es todo lo que había allí. Bob Lazar ha sido investigado por un periodista del canal televisivo local. Lo llaman el Watergate cósmico. Hubo historias flotando alrededor de Nevada durante algunos años. Algunas aparecieron en los periódicos con referencias a programas secretos, ocasionalmente con referencias a tecnología extraterrestre. Se produjeron las mismas referencias entre los grupos seguidores de ovnis, personas diciendo que hay una base secreta en Nevada. Es mejor investigar estas cosas. Entonces, alrededor del año 1987 comencé a investigar. En 1989 conocí a Robert Lazar y la historia que me contó era una historia increíble. Pensé que si se podía comprobar, sería la noticia más grande en la historia de la humanidad. ¿Es cierta la historia de Lazar? ¿Existe algún registro del empleo anterior de Lazar? Para mí mismo y para mi estación televisiva, la clave de su credibilidad, la clave de la historia fue siempre Los Álamos, porque si trabaja en Los Álamos, si trabaja en proyectos clasificados, se justifica por lo menos que hubiese sido traído a Nevada para trabajar en otros proyectos clasificados. Para probar su veracidad, quisimos ir a Los Álamos y que él nos mostrara a los alrededores. Dijo, ¿los puedo llevar? Pensé, bien, lo creeremos cuando lo veamos. Entonces estuvimos allí un fin de semana. Hay menos gente en el laboratorio y Bob, de hecho, nos llevó hasta allí. Lo seguimos por todo ese laberinto de diferentes laboratorios e instalaciones y él conocía muy bien el lugar. Se movía como un conejo en su propia madriguera. Sabía dónde estaba todo y ello me impresionó porque ¿cómo podría conocer el lugar sin haber estado allí? Los Álamos no colaboró desde el principio. Pasaron años y años y aún no puedo tener la confirmación de que Bob haya trabajado allí.
No tenía sentido que no tuvieran registros de alguien que había trabajado allí hacía algunos años, pero eso era lo que me decían. Entrevisté a otras personas que trabajaron con Bob y dijeron que había sido un empleado del lugar, que era un físico y que trabajaba en proyectos clasificados. Si ese era el caso, ¿dónde están los registros? Porque hasta el día de hoy no hemos podido encontrarlos. Lo que me demuestra que alguien ha intentado hacer desaparecer los antecedentes de Bob para que pocas personas creyeran en él. Los pocos días que Lazar estuvo en esta base secreta, los pasó leyendo documentos con instrucciones, mientras alguien lo custodiaba permanentemente. Era claro que el gobierno poseía un conocimiento detallado de los extraterrestres. Era claro que la nave espacial no era una adquisición reciente. Parecía como que habían estado trabajando en el proyecto por lo menos un par de años, pero pudieron haber sido 20, no lo sé. Cada grupo trabaja en una parte muy específica de la nave. Por ejemplo, había un grupo trabajando en la metalúrgica de la nave. Nuestro grupo como tal tenía el trabajo específico de examinar el sistema de energía y propulsión de la nave. Una vez entré en el hangar y estaban todas las puertas abiertas y se podía ver que había otras naves y que todas eran completamente diferentes. Y me dijeron que todas las fuentes de energía y sistemas de propulsión eran idénticos en todas ellas. Hasta donde yo sé, muchas de ellas eran operativas. El resto pudieron haber sido maquetas de cartón con que realmente no puedo hacer ningún comentario. Parecía que habían puesto en forma vertical una de las naves y habían disparado un proyectil contra ella. Imagino que algunas de estas naves no eran funcionales. Había 9 platillos o discos voladores, todos juntos. George Knapp convenció a su estación televisiva para someter a Bob a la prueba del polígrafo, un detector de mentiras. ¿Mentiste deliberadamente cuando dijiste que en realidad habías visto propulsión antigravedad en funcionamiento? No. 2 investigadores diferentes realizaron 4 pruebas por separado. Los resultados fueron inconclusos. Lazar pasó 2 y falló 2. Uno de los investigadores aún está impresionado por lo que escuchó. Estaba observando todas las señales pequeñas, el lenguaje corporal, por así decirlo. Había un contacto ocular tremendamente positivo. No había inquietud, jamás desvió la vista. Interrogamos de varias formas. Hice las mismas preguntas de formas diferentes. Prepararlo y realizar las pruebas fue experimentar una emoción, una especie de emoción que honestamente ha cambiado por completo mi visión de las cosas. Comenzamos la primera prueba y todo salió como lo habíamos imaginado. No lo estaba haciendo bien. Reaccionaba a las preguntas relevantes con mayor intensidad que a las preguntas de control, que son las que indican si una persona miente o no, porque muestra que esa persona no se siente cómoda con sus respuestas. Estas preguntas lo perturbaban. Básicamente, ¿alguna vez has visto volar un platillo en el Área 51? Creo que se le hizo la misma pregunta de 2 o 3 maneras diferentes. El segundo diagrama se realizó con otra pregunta sobre el amplificador de gravedad o reactor antimateria como parte de la energía. En la mitad de la prueba comienzo a observar el papel y enseguida me doy cuenta de que estoy observando lo que probablemente es un resultado positivo. Me da escalofrío el solo pensar en ello. Para cada esquema trazado, la pregunta relevante era siempre la misma. ¿Has mentido deliberadamente a cualquier pregunta concerniente a la información de ovnis que has dado? Y su respuesta negativa indicaba que todo lo que había en los gráficos era verdadero. Todo lo que Bob Lazar dijo esa noche fue lo que él cree que es cierto. Bob Lazar pareció no mentir cuando describió cómo funcionaba el reactor de la nave. No estábamos muy seguros de cómo funcionaba, pero teníamos una vaga idea.
Comenzando por el reactor, reaccionaba ante un elemento extremadamente pesado, pero estable, que no pertenecía a la Tierra, y lo colocamos en un diagrama periódico con el nombre de elemento 115. Proveía la onda de gravedad y la potencia eléctrica básicas para hacer funcionar la nave. Los amplificadores de gravedad colocados en la nave amplificaban esa onda y actuaban en diferentes fases. En otras palabras, no actuaban en formas sincronizadas y eran despedidas desde el fondo de la nave y desde la Tierra, y todos los elementos actuaban con su propia onda de gravedad. Y con ello se lograba una onda opuesta a la nave y causaba el despegue. No había fuego, propulsores, aire comprimido, ni nada que pudiésemos imaginar que propulse algo. Era un sistema de propulsión de campo. Era algo que realmente no se podía sentir. La propulsión de campo se puede demostrar con dos imanes. Colocados de una forma, los polos de los imanes se atraen. Colocados de otra forma, los imanes se repelen. Lazar dice que la nave usaba ondas de gravedad para repeler y atraer en el espacio. Utilizando materiales terrestres y tecnología de avanzada, no podíamos duplicar uno de estos sistemas, ni siquiera acercarnos. Lo que estábamos viendo era un reactor de aniquilación total, un reactor que reaccionaba ante la materia, ante cualquier materia, ante algo que ni siquiera habíamos tocado. Sabemos que es posible. Sabemos que tenemos reactores a fusión. Normalmente intentamos desarrollar reactores a fusión que producen energía como el Sol, pero ni siquiera hemos pensado en trabajar sobre reactores antimateria, que son un 100% eficaces. Y aquí había un modelo funcional de ello, y no solamente era un modelo en funcionamiento, sino que también era pequeño, era algo que una persona podía elevar. Estábamos mirando algo que podíamos sostener en la mano y darle más potencia que la que logran nuestras plantas nucleares. No solo se trataba de una tecnología más avanzada que la nuestra, sino que era algo realmente grande. ¿Trabajó Bob Lazar en el Área 51? No hay evidencia contundente. ¿Es Bob Lazar un científico calificado? ¿Sus respuestas son precisas? Los resultados de las pruebas en el detector de mentiras no son convincentes. La investigación de un hombre, Tom Mahood, un ingeniero de California, demostraron una mentira detrás de la otra en las respuestas de Lazar. Pero al principio lo había encontrado convincente. Hace 3 años me conecté a Internet. Comencé a navegar y me crucé con la historia de Bob Lazar y realmente la encontré fascinante. La forma en que describía los hechos parecía como que había un halo de verdad y había muchos detalles en sus declaraciones que realmente me resultaron fascinantes, me cautivaron. Hubo un par de veces en las que me desperté en medio de la noche perturbado. Realmente creí su historia, me pareció creíble. Lo primero que comenzó a desmentir su versión es que yo vivo cerca del Laboratorio Tecnológico de California y Lazar decía que en una parte de su versión había estado trabajando allí y que habían hecho desaparecer su registro. Pensé que podía ser interesante si podía acercarme al lugar y ver si descubría algún rastro de Lazar en Carthage. Lo más fácil para investigarlo sería revisar los anuales del laboratorio durante un periodo de unos 10 años y revisé sus páginas buscando alguna fotografía o referencia de Bob Lazar. Podía ser que lo hubiesen borrado de los registros escolares, pero es poco probable que alguien reemplace el anuario de la universidad. Revisé todas las páginas y no encontré ninguna referencia suya, con que comencé a pensar, bien, tal vez tiene un diploma en física, pero por alguna razón no quiere que la gente sepa de dónde es. Por lo tanto, fraguó la historia de Carthage. Comencé a tener algunas dudas de una historia que me había resultado bastante creíble. Lazar dice tener una educación universitaria. Bob no sería la primera persona en mentir sobre su educación para conseguir un trabajo, pero el único registro de que asistió a algún tipo de escuela es un curso de electrónica a nivel intermedio y no tiene sentido que alguien con ese nivel de educación pudiese ser contratado para trabajar en los lugares donde trabajó. Fairchild Industries en un puesto altamente técnico y luego en Los Álamos en una posición altamente técnica. Debió haber recibido una educación en algún lado. Si se ve lo que hace con las computadoras, se puede ver que es un hombre inteligente y educado. ¿Dónde consiguió esa educación?
Busqué, por ejemplo, en los registros de Mead y aunque Bob no puede dar nombres de ningún profesor ni de los estudiantes, me pregunté a mí mismo si una escuela como Mead podría borrar sus registros. Bien, no lo sé. Reciben cientos de millones de dólares por años en contratos de defensa. Trabajaron con la CIA en el pasado en este tema de los ovnis. ¿Podrían hacerlo? ¿Harían algo así? Creo que es posible. Bob dice que fue despedido para que no violara normas de seguridad. La nave en la que trabajaba se probaba con frecuencia y la mayoría de las pruebas ocurrían los miércoles por la noche. Jamás las hacían volar fuera de la atmósfera, apenas por sobre las montañas. Se debe tener en cuenta que esta era su posesión más preciada y que no estaban dispuestos a perderla. Tenía los horarios de las pruebas específicas y de sus fechas. Traje a algunos amigos uno de los días de prueba en los que yo no trabajaba para que viesen las pruebas con sus propios ojos. Está allá arriba. Lazar dice que vieron una luz muy brillante. Era la nave extraterrestre desplazándose por el cielo en direcciones y ángulos más allá de los recorridos por una nave convencional. ¡Vengan aquí! ¡Por aquí! Dios mío, mi corazón salta de la emoción. Miren eso. ¿No es hermoso? No estábamos en la base. Estábamos a 16 kilómetros de la misma, pero aún a tanta distancia. Estábamos dentro del radio de seguridad y podíamos ver algunas cosas. Luego de un tiempo aflojamos tensiones y eventualmente nos atraparon. Al día siguiente se suponía que debía presentarme a trabajar, sin embargo, me interrogaron en una base de la Fuerza Aérea al norte de Las Vegas. Allí es donde comenzó la fricción con las personas que me interrogaban. Me apuntaron con armas, me gritaron en la cara a muy corta distancia y estaban tan enfadados como para herir a alguien en cualquier momento. Amenazaron mi vida, amenazaron la vida de mi esposa. Desaparecieron los registros de mis empleos anteriores, de los lugares en donde había trabajado, de la gente. Toda esta información comenzó a desaparecer. Fue entonces cuando comencé a preocuparme por lo que harían conmigo. Entonces pensé que era necesario ver a la gente de la televisión local porque pensé que si salía en las noticias no podrían hacerme desaparecer por completo. Sería demasiado sospechoso si de pronto una persona que había hecho ciertas declaraciones desapareciera, con que fue como una especie de póliza de seguro para mí. Bien, hay varios, en realidad 9 platillos voladores, discos voladores que son de origen extraterrestre. Luego de que Lazar divulgara su historia, fue arrestado y acusado de participar en actividades ilegales, ayudando a organizar una casa de prostitución en Las Vegas. Cuando Bob vino y me dijo que había estado involucrado en este tipo de actividades ilegales, vi cómo toda mi vida profesional pasaba frente a mis ojos. Estaba muy preocupado. He creado y desarrollado un sistema computarizado para que una casa de prostitución local pudiese ser dirigida eficazmente en la ciudad y ello, en efecto, es contra la ley. Finalmente lo convencí de que debía divulgar esta historia. No puedes dejar que otro lo haga porque lo hará. Pudo haber sido un error desde el punto de vista legal para él, pero creo que fue importante. Nadie había sido juzgado por ello desde 1800 en Nevada. De hecho, este era el primer caso desde entonces, y era extraño que a un caso pequeño como este hubiese estado involucrado el personal del FBI en la audiencia. ¿Con que existieron presiones para crear mucho más furor que el necesario? Seguro, creo que sí, buscaban algo para desacreditarme. Lazar admite que ingresó en la base de datos del Registro Estatal de Vehículos en busca de policías secretos. No le sorprendía el hecho de que la policía deseara enjuiciarlo con el mayor rigor posible. Todos sabemos que las personas inteligentes realizan cosas estúpidas. Si Einstein hubiese sido arrestado por conducir en estado de embriaguez, no creo que el hecho hubiese afectado su teoría de la relatividad.
Pero Bob es por naturaleza un rebelde y un solitario. Tiene una bandera con la insignia de los piratas en su casa. Le gustan las armas, corre autos jet, organiza espectáculos con juegos artificiales prohibidos. Hace cosas fuera de lo convencional. Es lo que más le atrae. Esto no significa que no sea un científico. No significa que haya trabajado en los lugares que dice que trabajó. Sospecho que las personas, ciertas personas, jamás le creerán de una forma u otra. Lo difícil es cómo probar lo opuesto. Si no trabajó allí, no se puede comprobar. Si no trabajó allí, la forma de probarlo es a través del tipo de registros que ya no existen o que al menos no son accesibles a personas como yo. Bob Lazar parece tener una memoria muy especial. No sé si es sospechoso, pero es peculiar que en el sentido que parece recordar detalles muy pequeños de la época en que estuvo en S4, pero parece tener problemas para recordar las clases a las que asistió, los nombres de los profesores, fechas. Gran parte de su pasado parece haberse borrado de su memoria, pero no S4. Ciertamente creo que Bob Lazar surge como un fraude completo. Pero conversé con muchas personas y sé muchas historias sobre cosas que han ocurrido en el Área 51 y presiento que Bob estuvo allí. Si los eventos ocurrieron precisamente como él los contó, no puedo estar seguro. ¿Debemos creer la historia de Lazar? Tom Mahood ha descubierto que de hecho trabajó en Los Álamos, pero solamente como subcontratista civil, no como científico investigador. Trabajó como técnico en proyectos abiertos para los civiles. Bob Lazar fue atrapado al mentir sobre su pasado. Hasta que tengamos evidencia rotunda, tal vez debamos recordar lo que dijo Einstein. El que sea descuidado con la verdad en cosas pequeñas no puede ser confiable en temas importantes. Bob sabía cuándo y dónde tendrían lugar las pruebas de vuelo de estos objetos porque llevó a gente a ese lugar durante 3 semanas seguidas. ¿Cómo pudo saberlo? Conozco a una persona que trabajó allí y a la que pude interrogar, no en cosas importantes como dónde están los platillos voladores, sino en cosas menos importantes, tales como dónde está la cafetería, cosas así. Esa persona a la que conozco trabajó en el Área 51 y estaba convencida de que Bob había trabajado en ese lugar. ¿Será esta la noticia más grande en la historia de la humanidad? Si los contactos misteriosos de George Knapp desaparecen de los registros, no podremos juzgar si todo esto es una gran mentira. Creo que la operación se mudó poco después de mis declaraciones, posiblemente en el 90 o 91. ¿Dónde están ahora? Pueden adivinar también como yo. ¿En qué podemos confiar? Hay grandes casos. El material de la nave era muy suave, un tipo de vidrio negro. Testigos oculares convincentes. Era un ovni. ¿Hay datos contundentes? Hay una nueva noticia fascinante. El 5 de mayo de 1984 se accionó la alarma de alerta en el Comando de Defensa Aéreo norteamericano. Moviéndose a gran velocidad por la órbita terrestre, no era un misil que se acercaba. Su nombre de código fue Caminante Veloz. Flotando en la órbita terrestre se encuentran los satélites operados por el Programa de Apoyo de Defensa de Estados Unidos. Su trabajo es dar el primer aviso del ataque de misiles sobre los Estados Unidos. Los sensores del satélite son tan delicados que también detectan señales de calor, incluso las emitidas por incendios menores. A las 1400 horas tiempo Zulu, un satélite DSP detectó un objeto sólido, caliente y veloz ingresando a la órbita terrestre desde el espacio. Pasó a 24 kilómetros del satélite y volvió a internarse en el espacio. Fue rastreado durante 9 minutos. Un sumario supersecreto del Caminante Veloz muestra la hora y el lugar del incidente, las señales de calor del objeto y su paso por la órbita terrestre. La información llegó a manos de un investigador de ovnis. El lugar donde apareció en el campo del sensor indicaría que el objeto se acercaba hacia el campo del sensor desde el espacio. Pasó por el sensor y se internó nuevamente en el espacio. Indicaría que se trataba de algún tipo de nave con la habilidad para maniobrar.
Si este caminante veloz hubiese sido un meteorito, el campo gravitacional de la Tierra lo hubiera atraído hacia la atmósfera, quemándolo. Se necesita energía para quebrar la fuerza de gravedad de la Tierra. Los objetos inanimados como los meteoritos o chatarra espacial no pueden lograrlo. Naves espaciales como el transbordador pueden hacerlo, pero el caminante veloz vino del espacio. Y allí lo tienen. Tienen evidencia contundente. Se tiene la telemetría del satélite, la información, sistemas, datos sobre los que se puede volver, investigar y verificar. En el pasado, las apariciones de ovnis eran meramente de testigos oculares, pero ahora tenemos un sistema de defensa muy sensible que nos envía información a la Tierra. Tal vez es uno de esos enigmas que quedarán entre nosotros para siempre. Se sabe qué tipo de nave tendría la habilidad para lograrlo. Y algunas personas podrían decir un ovni. ¿Hay alguien allí afuera? Un astrónomo estimó el número de civilizaciones que probablemente hayan existido en el universo. Consideren el promedio de formación estelar en una galaxia y una fracción de estrellas con planetas. Estimen la proporción de planetas que pudieron haber tenido vida. Calculen la fracción de seres vivos que se convirtieron en civilizaciones. Determinen cuánto tiempo hace que esas civilizaciones fueron detectables. Adivinen cuánto tiempo dura una civilización. No olviden que algunas civilizaciones pueden existir por muy poco tiempo. Multipliquen esos números por la cantidad de galaxias en el universo y obtendrán miles de millones de civilizaciones desde que todo esto comenzó.